Mi nombre es Rigoberto Santamaría. Tengo 70 años y acabo de hacer algo que mi familia nunca esperó. Después de 5 navidades consecutivas donde mi nuera me dejó fuera de las celebraciones familiares, vendí la casa donde viví 40 años. Tomé mi dinero y desaparecí sin dejar rastro. Ahora mis hijos me buscan desesperadamente, pero es demasiado tarde. Lo que no saben es que mientras ellos me excluían de sus vidas, yo estaba preparando mi venganza perfecta. Una venganza que los dejó sin herencia, sin casa y sin la posibilidad de encontrarme nunca más. Esta historia comenzó hace 5 años, cuando mi hijo Patricio se casó con Lorena. Al principio pensé que era una buena chica. Era educada conmigo, me sonreía cuando venía a casa. Parecía querer genuinamente a mi hijo. Pero todo cambió después de la boda. Todo cambió cuando ella se dio cuenta de que yo tenía más peso en las decisiones familiares de lo que había calculado. La primera Navidad después de que se casaran, Lorena me hizo la primera jugada. Llegó el 20 de diciembre y me dijo que habían decidido pasar la Nochebuena en casa de sus padres. Rigoberto, me dijo con esa sonrisa falsa que después aprendí a reconocer, este año vamos a ir donde mis papás porque ellos nunca han tenido una Navidad con su yerno. Espero que entiendas. Yo entendí, o al menos creí que entendía. Pensé que era natural que quisieran alternar las celebraciones entre las dos familias. Mi esposa Carmen había muerto 3 años antes y yo había pasado esas Navidades solo, así que cuando Patricio se casó, había tenido la ilusión de que finalmente volvería a tener Navidades familiares. Pero les dije que estaba bien, que los entendía, que el año siguiente podríamos celebrar en mi casa. Ese 24 de diciembre me quedé solo viendo televisión, comiendo una pizza fría y preguntándome qué habría cocinado Carmen para esa fecha. Patricio me llamó a las 11 de la noche para desearme feliz Navidad y disculparse por no haber venido. Papá, el año que viene armamos algo especial en tu casa, pero el año que viene nunca llegó. La segunda Navidad, Lorena apareció con otra excusa. Rigoberto, este año los papás de Patricio quieren que vayamos a la costa. Alquilaron una casa para toda la familia en Punta del Este. Es que están muy mayores y quieren disfrutar una Navidad diferente. Los papás de Patricio. Como si yo no fuera el papá de Patricio. Como si yo no fuera parte de esa familia. Cuando le pregunté por qué no me habían invitado, Lorena me dijo que la casa era muy chiquita, que apenas había lugar para ellos 4. Ellos 4. Patricio, Lorena y los padres de ella. Yo quedaba afuera de la ecuación. Esa segunda Navidad fue peor que la primera. No solo estaba solo, sino que sabía que mi hijo estaba en una playa disfrutando con la familia de su mujer mientras yo miraba reposiciones de películas viejas. Patricio me mandó una foto desde la playa. Toda la familia sonriendo al lado de una mesa llena de comida. Papá, te mandamos un abrazo grande. El año que viene te llevamos con nosotros. Otra promesa vacía. La tercera Navidad, Lorena ya ni se molestó en inventar excusas elaboradas. Simplemente me informó que iban a hacer una celebración íntima, solo ellos dos. Rigoberto, decidimos que este año queremos una Navidad tranquila, sin compromisos familiares. Necesitamos tiempo para nosotros como pareja. Tiempo para nosotros como pareja. Después de 2 años de matrimonio, de repente, necesitaban tiempo sin familia. Pero yo sabía que no era sin familia. Era sin mí. Porque estaba seguro de que con la familia de ella sí tenían tiempo. Mi sospecha se confirmó cuando el 26 de diciembre vi en Facebook fotos de Lorena, celebrando con sus padres, sus hermanos, sus primos. Una mesa enorme llena de gente, risas, brindis, pero la Navidad íntima de la que me había hablado era íntima sin mí, no sin su familia. Cuando le pregunté a Patricio sobre esas fotos, me dijo que había sido algo improvisado. Papá, fue algo de último momento. Los papás de Lorena nos invitaron y no podíamos decir que no. Sí podían decirme que no a mí, pero no podían decirle que no a los padres de ella. La cuarta Navidad fue cuando empecé a entender que esto no era casualidad. Esto era un plan sistemático para sacarme de la vida de mi hijo. Lorena me dijo que iban a viajar a Buenos Aires para conocer la ciudad en Navidad.
Un viaje romántico que habían estado planeando durante meses. Pero una semana antes de Navidad, Patricio se quebró una pierna en un accidente en el trabajo. Pensé que obviamente cancelarían el viaje y que finalmente podríamos pasar una Navidad juntos. Yo me ofrecí a cuidarlo, a cocinar para él, a ayudarlo con lo que necesitara. Lorena me dijo que no era necesario, que ella se iba a hacer cargo de todo, y efectivamente se hizo cargo. Se hizo cargo de llevarlo a pasar la Navidad a la casa de sus padres, donde él estaría más cómodo y mejor atendido. Ahí entendí que no importaba si estaban en Buenos Aires, en Punta del Este, o si Patricio estaba con la pierna enyesada. La constante era que yo no estaba invitado a ningún lado. Esa Navidad llamé a Patricio para saludarlo y escuché de fondo las voces de toda la familia de Lorena. Risas, música, celebración, y mi hijo me dijo que me tenía que cortar porque estaban por brindar. Por primera vez en 4 años, no me prometió que el año siguiente sería diferente. El año pasado fue la 5ª Navidad, la última. Lorena ya ni se molestó en darme excusas. Directamente me informó que ellos tenían sus planes y que yo tendría que arreglarme solo. Ya no había disculpas sobre casas chicas, viajes románticos o familias que necesitaban atención. Simplemente me dijeron que yo no era parte de sus planes navideños, que tenía que entender que ellos tenían su propia vida que no me incluía. Esa Nochebuena del año pasado, sentado solo en mi casa mirando las luces de Navidad de los vecinos a través de la ventana, tomé la decisión que cambiaría todo. Si mi familia había decidido que yo no era parte de sus celebraciones, entonces yo iba a decidir que ellos no iban a ser parte de mi patrimonio. Escúchame hasta el final, porque lo que hice después de esa 5ª Navidad en soledad va a sorprenderte. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que les pasó a mis hijos puede pasarle a cualquier familia donde una nuera manipuladora decide quién pertenece y quién no pertenece a la familia. Después de esa 5ª Navidad, me quedé despierto toda la noche pensando en cómo había llegado hasta ahí. Rigoberto Santamaría, 70 años, viudo, jubilado de la empresa eléctrica donde trabajé durante 42 años. Una vida entera construyendo, ahorrando, planeando el futuro de mi familia. Y al final esa misma familia me había dejado completamente afuera, pero había algo que Patricio y Lorena no sabían. Algo que yo nunca les había contado porque pensaba que era información que no necesitaban saber hasta que yo me muriera. Pensaba que cuando llegara ese momento iban a abrir mis papeles y se iban a llevar una sorpresa agradable. Pero después de 5 Navidades de humillaciones, decidí que esa sorpresa iba a ser muy diferente a lo que habían imaginado. La casa donde vivía no era una casa común. Era una casa que yo había comprado en 1980 en un barrio que en esa época estaba en las afueras de la ciudad. La había comprado barata porque era una zona que nadie quería, pero yo tenía visión de futuro. Sabía que la ciudad se iba a expandir hacia ese lado y que eventualmente mi casa valdría mucho más de lo que había pagado. Tenía razón. Durante estos 40 años, el barrio se había convertido en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Mi casa, que había comprado por $30,000, ahora valía más de $300,000. Patricio sabía que yo era dueño de la casa, pero nunca se había preocupado por saber cuánto valía. Para él era simplemente la casa donde había crecido, la casa donde vivía su papá. Nunca se le había ocurrido averiguar cuánto dinero representaba. Lorena, en cambio, sí tenía idea. Una vez la escuché hablando por teléfono con alguien sobre el patrimonio de su suegro. Sí, la casa debe valer una fortuna. Está en pleno centro ahora. Cuando se muera el viejo, vamos a estar bien parados. El viejo. Así me llamaba cuando creía que yo no escuchaba. El viejo que les iba a dejar una fortuna cuando se muriera. Pero yo no tenía planeado morirme pronto, y después de esa 5ª Navidad, decidí que cuando me muriera, no les iba a dejar absolutamente nada. El 2 de enero fui a ver a un abogado. El doctor Contreras era un hombre mayor, muy serio, que me escuchó con atención mientras le contaba mi situación familiar. «Doctor», le dije, «quiero cambiar mi testamento. Quiero sacar a mi hijo de la herencia». «Don Rigoberto», me respondió,
¿Está seguro de lo que me está pidiendo? Desheredar a un hijo es una decisión muy grave. Le expliqué todo lo que había pasado durante esos 5 años, las navidades en soledad, las excusas de Lorena, la manera en que me habían ido excluyendo sistemáticamente de la vida familiar. El abogado me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. Don Rigoberto, lo que usted me cuenta es muy triste, pero cambiar un testamento por bronca puede ser algo de lo que se arrepienta después. ¿No cree que sería mejor intentar hablar con su hijo primero? Ya intenté hablar, doctor. Durante 5 años intenté entender, intenté adaptarme, intenté mantener la relación. Pero ellos ya tomaron su decisión. Yo solo estoy tomando la mía. Está bien, me dijo, vamos a redactar el Nuevo Testamento, pero le sugiero que se tome unas semanas para pensarlo bien antes de firmarlo. No necesito pensarlo, le respondí. Ya lo pensé durante 5 Navidades. Esa misma tarde, el doctor Contreras me ayudó a redactar un testamento donde destinaba toda mi herencia a una fundación que ayuda a ancianos abandonados por sus familias. Era perfecto. Mi dinero iba a ir a gente que realmente entendía lo que significaba ser dejado de lado por los propios hijos. Pero cambiar el testamento no era suficiente. Iba a pasar mucho tiempo hasta que me muriera, y ellos se enteraran de lo que habían perdido. Yo quería que entendieran las consecuencias de sus acciones ahora, mientras todavía estaba vivo para ver sus caras. Entonces se me ocurrió algo mejor, algo que les iba a dar una lección inmediata. Llamé a una inmobiliaria y puse la casa en venta. La agente de bienes raíces, una mujer joven muy profesional, me preguntó si tenía apuro por vender. Sí, le dije, quiero que esté vendida antes de fin de mes. Don Rigoberto, me dijo, si tiene apuro podemos conseguir compradores rápido, pero tal vez no al mejor precio. No me importa el precio. Quiero que esté vendida rápido. En 2 semanas apareció un comprador. Una pareja joven con 2 hijos que estaba buscando una casa grande en esa zona. Me ofrecieron $270,000. Era menos de lo que valía realmente, pero acepté inmediatamente. Firmamos el contrato y cerramos la venta para el 15 de febrero. Durante esas semanas, Patricio vino a visitarme un par de veces. Visitas cortas, de compromiso, donde me preguntaba cómo estaba, y después se iba rápido porque Lorena lo esperaba en el auto. En ningún momento mencionó las Navidades. En ningún momento se disculpó por haberme dejado solo 5 años consecutivos. Hablaba del clima, del trabajo, de cosas superficiales, como si fuera un conocido, no su padre. El día que firmé los papeles de venta, sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque estaba vendiendo la casa donde había vivido con Carmen durante 20 años, donde había criado a Patricio, donde tenía tantos recuerdos. Pero satisfacción porque finalmente estaba tomando control de mi vida. Con el dinero de la venta, más mis ahorros de toda la vida, tenía suficiente para vivir cómodamente en cualquier lugar del mundo, y eso era exactamente lo que tenía planeado hacer. Pero antes de irme, quería asegurarme de que Patricio y Lorena entendieran exactamente lo que habían perdido. El 20 de febrero, 3 días antes de que tuviera que entregar la casa, llamé a Patricio. «Hijo», le dije, «necesito que vengas a casa. Hay algo importante que tengo que contarte». «¿Qué pasa, papá? ¿Estás bien? Estoy bien, solo ven». Y trae a Lorena. Esto los involucra a los dos. Patricio pareció preocupado por mi tono de voz. Me dijo que venían inmediatamente. Llegaron esa tarde, los dos con cara de preocupación, probablemente pensando que yo estaba enfermo o que había pasado algo grave. Los hice sentar en la sala, la misma sala donde Carmen y yo habíamos recibido a Lorena por primera vez cuando Patricio nos la presentó como su novia. «Patricio», empecé, «durante 5 años ustedes decidieron que yo no era parte de sus celebraciones navideñas». «Papá», interrumpió Patricio, «vos sabés que...» «Déjame terminar, hijo. Durante 5 años me dieron excusas. Me prometieron que el año siguiente sería diferente. Me hicieron sentir como si yo fuera un estorbo en su vida familiar». Lorena me miró con esa cara de fingida inocencia que ya conocía tan bien. «Rigoberto, nosotros nunca quisimos hacerte sentir mal.
Es que a veces las circunstancias, Lorena, fueron que vos decidiste que yo no encajaba en tu idea de familia perfecta. Y Patricio te dejó hacer. El silencio que siguió fue incómodo. Patricio miraba el piso. Lorena me miraba con una mezcla de desafío y nerviosismo. Bueno, seguí. Quería contarles que tomé algunas decisiones importantes. ¿Qué decisiones, papá? Vendí la casa. Las caras de los dos cambiaron inmediatamente. Patricio me miró como si no hubiera entendido bien. ¿Vendiste la casa? ¿Esta casa? Esta casa. La vendí hace una semana. El 23 tengo que entregarla. Pero papá, ¿por qué? ¿A dónde vas a ir? Esa es la segunda cosa que les quería contar. Me voy del país. Ya compré el pasaje. Mañana me voy a España. Lorena se puso blanca. Patricio parecía en shock. ¿España? Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, hijo. No pienso volver. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver las cabezas de los dos trabajando, calculando, tratando de entender las implicaciones de lo que les estaba diciendo. Lorena fue la primera en reaccionar. Rigoberto, no podés tomar decisiones tan importantes sin consultarnos. Somos tu familia. Ahora somos familia, Lorena. Qué interesante que te acuerdes de eso justo cuando se trata de mi casa y mi dinero. Patricio finalmente encontró su voz. Papá, esto es una locura. No podés irte así. Y la casa... Esta casa es nuestro patrimonio familiar. Nuestro patrimonio familiar. Patricio nunca había mostrado interés en la casa mientras pensó que era solo el lugar donde vivía su papá. Pero ahora que se había vendido, de repente era nuestro patrimonio familiar. La casa era mía, hijo, y ya no es de nadie. La vendí y me voy con la plata. ¿Y qué va a pasar con nuestra herencia?, preguntó Lorena sin poder contenerse más. Ahí estaba, la pregunta que realmente les importaba. No estaban preocupados por perder a su padre, estaban preocupados por perder el dinero. La herencia, Lorena, se fue con las 5 navidades que me dejaron solo, se fue con los 5 diciembres que ustedes decidieron que yo no era importante para su familia. Patricio empezó a llorar, pero yo sabía que no lloraba por mí. Lloraba por los $270,000 que acababa de perder. Papá, podemos arreglar esto, podemos cambiar las cosas. A partir de ahora, vas a ser parte de todas nuestras celebraciones. Ah, sí. Ahora que saben que tenía dinero, ahora que saben que lo perdieron, ahora sí quieren incluirme. Es muy tarde, Patricio. Tuvieron 5 años para demostrarme que yo importaba en sus vidas, 5 navidades para hacerme sentir parte de la familia. Eligieron no hacerlo. Lorena cambió de estrategia. Dejó las lágrimas de cocodrilo y mostró su verdadera cara. Rigoberto, vos estás siendo egoísta. Esa plata no es solo tuya. Patricio es tu hijo. Tiene derecho a esa herencia. No, Lorena. Patricio tenía derecho a tener un padre que lo amaba y que estaba dispuesto a darle todo. Pero ustedes decidieron que ese padre no era lo suficientemente importante como para incluirlo en una cena de Navidad. Ahora ese padre decidió que ustedes no son lo suficientemente importantes como para incluirlos en su testamento. Esa noche se fueron de mi casa devastados. Durante los 2 días siguientes, Patricio me llamó 14 veces. Le dejé que sonara el teléfono. Lorena me mandó mensajes de WhatsApp rogándome que reconsiderara mi decisión, pero mi decisión estaba tomada. El 23 de febrero entregué las llaves de mi casa a los nuevos dueños y me subí a un avión rumbo a Madrid. No le dije a nadie a dónde me iba exactamente. No les dejé una dirección, no les dejé un teléfono de contacto. Simplemente desaparecí de sus vidas como ellos habían desaparecido de la mía durante esas 5 navidades. Han pasado 9 meses desde que me fui. 9 meses de vivir en una ciudad nueva, conociendo gente nueva, construyendo una vida nueva donde nadie me conoce como el padre abandonado, sino como Rigoberto, el jubilado argentino que decidió empezar de cero en España. Alquilé un apartamento pequeño pero acogedor en el centro de Madrid, cerca de parques, cerca de bibliotecas, cerca de cafés donde puedo sentarme a leer el diario sin que nadie me pregunte por qué estoy solo. Me anoté en un grupo de jubilados que hace excursiones por España.
Conocí a María Elena, una viuda sevillana de 68 años que también se mudó a Madrid después de que sus hijos la hicieran sentir como una carga en sus vidas. Nos hicimos amigos inmediatamente. Alguien que entiende exactamente por lo que pasé. También conocí a Fernando, un profesor retirado de Barcelona que se vino a Madrid porque quería vivir sus últimos años haciendo lo que se le diera la gana, sin dar explicaciones a nadie sobre sus decisiones. Los tres formamos una especie de familia elegida. Cenamos juntos los domingos, vamos al teatro los miércoles, hacemos excursiones los fines de semana. Una vida social más activa de la que había tenido en Argentina durante los últimos 5 años. Hace 3 meses, María Elena me mostró una aplicación que se llama WhatsApp Web. Resulta que podía ver mis mensajes de Argentina sin que mi teléfono mostrara que yo había leído los mensajes. Lo que vi me confirmó que había tomado la decisión correcta. Patricio me había mandado más de 200 mensajes durante estos 9 meses. Al principio eran mensajes desesperados rogándome que volviera. Después fueron mensajes enojados culpándome por ser egoísta. Después fueron mensajes donde me contaba que estaba en terapia psicológica para entender qué había hecho mal. Pero el patrón era siempre el mismo. Nunca mencionaba las 5 Navidades. Nunca reconocía que me habían excluido sistemáticamente. Siempre ponía el foco en lo injusto de mi reacción, no en lo injusto de sus acciones. Los mensajes de Lorena eran diferentes, más calculadores. Me mandaba fotos de Patricio llorando. Me contaba que él había enfermado de depresión. Me decía que yo era el único que podía salvarlo. Manipulación pura. También me mandó un mensaje que me hizo reír de lo predecible que era. Rigoberto, Patricio y yo nos estamos separando. Parte del problema es la situación económica en la que quedamos después de que vos te fueras con toda la plata. Si volvés y nos ayudas, tal vez podamos salvar nuestro matrimonio. Claro, ahora que no tenían la herencia garantizada, el matrimonio se estaba desmoronando. Y de alguna manera yo tenía que volver para salvarlo. El mensaje que más me impactó fue uno que Patricio me mandó hace un mes. Papá, ayer fue mi cumpleaños. Cumplí 35 años. Pasé todo el día esperando que me llamaras. Lorena se fue a lo de su madre y yo me quedé solo. Por primera vez entendí lo que se siente estar solo en un día importante. Creo que ahora entiendo por qué te fuiste. Pero no entiendo por qué no me das la oportunidad de pedirte perdón. Ese mensaje me tocó porque por primera vez Patricio parecía entender realmente lo que había vivido, pero llegaba demasiado tarde. Durante estos 9 meses, también me enteré de otras cosas a través de Facebook. Patricio y Lorena efectivamente se separaron hace 3 meses. Él tuvo que mudarse a un apartamento pequeño porque no puede pagar algo mejor. Ella se volvió a la casa de sus padres. La ironía es perfecta. Lorena, que durante 5 años prefirió a su familia por sobre mí, ahora tiene que volver a vivir con esa misma familia porque el matrimonio que construyó excluyéndome se desmoronó. La semana pasada recibí una llamada de un número que no reconocía. Era el doctor Contreras, mi abogado. Don Rigoberto me dijo, ¿dónde se encuentra usted? Su hijo vino a consultarme porque quiere saber si puede hacer algo legalmente para que usted regrese al país. ¿Y qué le dijo, doctor? Le dije que usted es un hombre libre de 70 años y que puede vivir donde se le dé la gana. También le dije que el testamento que firmamos sigue vigente y que si usted muere, él no va a heredar nada. ¿Cómo reaccionó? Se puso a llorar en mi oficina. Me pidió que le diera su número de teléfono para poder hablar con usted. No le dé nada, doctor. Cuando yo quiera hablar con él, lo voy a buscar. Después de esa llamada, me quedé pensando si había sido demasiado duro. Si tal vez era hora de darle una oportunidad a Patricio de redimirse. Pero después recordé la quinta Navidad. La fría respuesta de Lorena cuando me informó que yo no era parte de sus planes. La cara de indiferencia de Patricio cuando aceptó que su padre pasara otra Navidad solo. Y decidí que mi decisión había sido la correcta. Anoche, María Elena me invitó a cenar en su apartamento. Cocinó paella como hace todos los viernes. Durante la cena, me preguntó algo que me hizo reflexionar. Rigoberto,
¿Vos crees que algún día vas a perdonar a tu hijo? No sé, María Elena. ¿Vos perdonaste a los tuyos? Ella se quedó callada por un momento. Sus hijos la habían tratado de manera similar. La habían hecho sentir como una carga, como alguien que molestaba en sus vidas modernas y ocupadas. No los perdoné, me respondió finalmente, pero tampoco los odio. Simplemente acepté que la familia que yo creía que tenía nunca existió realmente. Esa respuesta me pareció perfecta. Yo no odio a Patricio. Simplemente acepté que el hijo que yo creía que había criado, el hijo que yo pensé que me querría incondicionalmente, nunca existió realmente. El hijo real, el que conocí durante esos 5 años, era alguien que podía dejar a su padre solo en Navidad durante media década sin que le doliera la conciencia. Ese hijo no se merecía mi herencia ni mi presencia en su vida. Hace 2 semanas, Fernando me mostró una noticia en el diario argentino online. Decía que las propiedades en mi ex barrio habían subido 20% más desde que yo me fui. Mi casa ahora vale más de $320,000. Patricio perdió mucho más dinero del que imaginaba cuando me dejaba solo en Navidad. Esta información no me dio satisfacción. No me alegré de que hubiera perdido más dinero. Simplemente confirmó que había tomado la decisión en el momento perfecto. El mes que viene voy a cumplir 71 años. María Elena, Fernando y yo estamos planeando un viaje a París para celebrar. Va a ser la primera vez en 6 años que celebre mi cumpleaños acompañado de gente que realmente quiere estar conmigo. Durante estos 9 meses en España, redescubrí cosas de mí mismo que había olvidado durante esos años de soledad en Argentina. Redescubrí que puedo ser divertido, que puedo hacer reír a la gente, que puedo ser buen compañero de viaje. Redescubrí que tengo cosas interesantes para contar, historias de mis años trabajando en la empresa eléctrica, que mis nuevos amigos escuchan con genuino interés. Patricio nunca me había preguntado sobre mi trabajo, sobre mis experiencias, sobre mi vida antes de que él naciera. También redescubrí que puedo aprender cosas nuevas. Me anoté en clases de historia del arte en un centro cultural cerca de mi casa. Estoy aprendiendo sobre pintores españoles, sobre la historia de Madrid, sobre culturas que nunca había tenido tiempo de explorar cuando estaba preocupado por mantener una relación con una familia que no me valoraba. La vida que construí en Madrid es simple, pero satisfactoria. No es una vida de lujos, pero es una vida de dignidad. No tengo que rogar por atención, no tengo que aceptar migajas de cariño, no tengo que fingir que no me duele ser excluido. Cada día me levanto sabiendo que las personas que van a estar en mi vida ese día eligieron estar ahí. María Elena elige invitarme a cenar. Fernando elige llamarme para contarme algo interesante que leyó en el diario. Los compañeros de la clase de historia del arte eligen sentarse conmigo durante los descansos. Es una diferencia enorme con esos últimos años en Argentina, donde sentía que era una carga para mi propia familia. Hace una semana, mientras caminaba por el Retiro, se me acercó una señora mayor que parecía perdida. Me preguntó cómo llegar a la estación de metro más cercana. Después de darle las indicaciones, se quedó charlando conmigo. Me contó que era de Córdoba, que había venido a visitar a su hija que vivía en Madrid desde hacía 10 años. Me dijo que era la primera vez que la hija la invitaba a Europa, que estaba muy emocionada por poder conocer el lugar donde vivía su nieta. Mientras la escuchaba hablar con tanto orgullo de su hija, pensé en lo diferente que era su situación de la mía. Su hija la había traído a España para incluirla en su vida. Mi hijo me había dejado tan excluido que yo había tenido que venir solo. Esa misma noche le escribí a María Elena un mensaje que decía: «Hoy me di cuenta de que tengo una vida llena de cosas buenas. Tengo amigos, tengo actividades, tengo una ciudad hermosa para explorar. Lo único que no tengo es familia, pero tal vez eso no sea tan malo». Ella me respondió inmediatamente: «Rigoberto, la familia verdadera no es la que te toca por sangre, es la que elegís construir, y vos ya construiste una familia hermosa acá». Tenía razón. En 9 meses había construido vínculos más sólidos con María Elena y Fernando que los que había tenido con Patricio en los últimos 5 años. Ayer recibí un mensaje de WhatsApp de un número que no conocía. Era alguien que decía ser primo de Lorena. Me contaba que Patricio estaba muy mal de salud,
que había desarrollado problemas cardíacos por la depresión y el estrés. Me pedía que por favor lo llamara. No le respondí, no porque no me importe la salud de Patricio, sino porque sé que es otra manipulación. Si Patricio realmente estuviera mal de salud, me habría escrito él mismo. No mandaría a un primo de su exmujer a convencerme de que vuelva. Además, durante 5 años yo viví con el estrés y la tristeza de ser excluido por mi propia familia. Durante 5 años, mi salud se vio afectada por la soledad y el abandono. En ningún momento ellos se preocuparon por cómo me sentía yo. Ahora que las consecuencias de sus acciones los alcanzaron, quieren que yo vuelva para arreglar lo que ellos rompieron. Pero yo ya no estoy disponible para arreglar nada. Estoy ocupado construyendo una vida nueva donde nadie me usa, donde nadie me toma de rehén emocional, donde nadie me hace sentir culpable por poner límites. El próximo mes voy a renovar mi permiso de residencia en España por otros 5 años. Es el primer paso para eventualmente pedir la ciudadanía española. Quiero que quede claro que mi partida de Argentina no fue un berrinche temporal. Fue una decisión de vida definitiva. También voy a cambiar mi testamento otra vez. Ahora voy a dejar parte de mi dinero a María Elena y Fernando, las personas que realmente se convirtieron en mi familia durante este tiempo. Y otra parte va a seguir yendo a la Fundación de Ancianos Abandonados. Patricio no va a recibir nada, ni ahora ni cuando me muera. Tal vez esto te parezca demasiado duro. Tal vez pienses que un padre siempre tiene que perdonar a sus hijos, sin importar lo que hagan. Pero yo creo que el perdón tiene que ser merecido. Y 5 años de abandono emocional sistemático no se borran con lágrimas de desesperación cuando se dan cuenta de lo que perdieron económicamente. Si esta historia te hace reflexionar sobre cómo tratas a los mayores en tu familia, si te hace pensar en ese padre, madre, abuelo o abuela que tal vez estás dando por sentado, entonces compartir mi experiencia valió la pena, porque la vejez llegará para todos. Y cuando llegue, vas a necesitar que la gente que querés decida que sos importante en sus vidas. No por obligación, no por compromiso, sino porque realmente valorás su presencia. Yo tuve la suerte de tener el dinero necesario para empezar una vida nueva cuando mi familia me abandonó. Pero hay miles de ancianos que no tienen esa posibilidad, que se quedan atrapados en situaciones familiares donde son tratados como cargas, como estorbos, como muebles que hay que tolerar. Para ellos va mi mensaje más importante. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Y nunca es demasiado tarde para alejarte de personas que no te valoran, aunque sean tu propia familia. La sangre no justifica el maltrato. La familia que no te incluye en las celebraciones importantes no es familia de verdad. Es gente que comparte tu apellido, pero no comparte tu vida. Y si sos joven y estás escuchando esta historia, recordá que tus padres no van a estar para siempre, que cada Navidad que los excluís es una Navidad que no va a volver, que cada vez que elegís a otras personas por encima de ellos, estás construyendo un futuro donde tal vez ellos también te van a elegir a vos por debajo de otras prioridades. Cuéntame qué opinas de mi historia. Contame si vos también has vivido algo parecido, si has tenido que tomar decisiones difíciles con tu familia. Y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber cuánta gente en el mundo entiende lo que significa sentirse invisible en tu propia familia. Al final del día, lo más importante no es cuántos años vivís, sino cuánto respeto recibís durante esos años. Y yo finalmente encontré un lugar donde cada día de mis 70 años es vivido con dignidad, con cariño genuino, con la tranquilidad de saber que la gente que me rodea eligió estar conmigo. Eso es más valioso que cualquier herencia, más importante que cualquier propiedad, más significativo que cualquier vínculo de sangre que no viene acompañado de respeto. Pero hay algo más que necesito contarte sobre mi historia en España. Algo que pasó hace 3 meses y que me confirmó definitivamente que había tomado la decisión correcta. Un encuentro que me demostró que la vida siempre te da señales cuando estás en el camino correcto. Estaba en una librería cerca de la Plaza Mayor, buscando un libro sobre la historia de Madrid,
cuando escuché a alguien hablando en español argentino. Me di vuelta y vi a una mujer de aproximadamente 45 años, elegante, que estaba discutiendo con el empleado sobre un pedido especial de libros. Cuando terminó su conversación, me acerqué y le pregunté si era argentina. Me dijo que sí, que era de Buenos Aires y que llevaba viviendo en Madrid 15 años. Se llamaba Alejandra y trabajaba como traductora para empresas españolas. Empezamos a charlar y me contó que había venido a España después de divorciarse. Su exmarido la había dejado en la ruina económicamente. Sus hijos se habían puesto del lado del padre durante el divorcio y ella había decidido empezar de cero en un país donde nadie conociera su historia de fracasos familiares. «Rigoberto», me dijo mientras tomábamos café en una confitería cerca de la librería, «vos también viniste acá escapando de la familia». Le conté mi historia, las 5 navidades, la exclusión sistemática, la venta de la casa, mi desaparición. Alejandra me escuchó con una comprensión que solo puede venir de alguien que ha vivido algo similar. Cuando terminé de contar, ella se quedó callada por un momento y después me dijo algo que me impactó. «Rigoberto, hace 15 años yo creía que era una mala madre porque mis hijos se alejaron de mí después del divorcio. Creía que había hecho algo terrible para merecer su rechazo, pero después de todos estos años viviendo acá, conociendo gente, construyendo relaciones nuevas, me di cuenta de algo importante». «¿Qué cosa?», le pregunté. «Me di cuenta de que la familia tóxica te enseña a culparte por sus fallas. Te convencen de que si ellos te tratan mal, es porque vos hiciste algo para merecerlo. Pero la verdad es que hay gente que usa los vínculos familiares como excusas para comportarse de manera horrible». Sus palabras me resonaron profundamente porque yo había pasado mucho tiempo preguntándome qué había hecho mal para merecer 5 navidades en soledad. Alejandra continuó. «Durante años me torturé pensando en todas las cosas que podría haber hecho diferente para que mis hijos no me odiaran. Pero después entendí que no importaba lo que hubiera hecho. Mi exmarido había decidido ponerlos en mi contra y ellos habían elegido el lado que les convenía económicamente». «¿Y ahora cómo está la relación con ellos?», le pregunté. «No hay relación. Hace 5 años, mi hijo mayor se contactó conmigo porque necesitaba dinero para comprarse un departamento. Quería que yo le prestara plata porque había escuchado que me iba bien con el trabajo de traductora. ¿Y qué hiciste?». Le dije que no. Le expliqué que había construido una vida nueva donde no era un banco personal para gente que me había abandonado cuando más los necesité. Se enojó muchísimo. Me dijo que era una madre desnaturalizada. «¿Te arrepentís de haberle dicho que no?». «Para nada. Fue la mejor decisión que tomé, porque me demostró que después de 5 años de silencio, el único interés que tenía en mí era económico». Esa conversación con Alejandra me ayudó a procesar muchas cosas que todavía tenía confusas en mi cabeza. Me ayudó a entender que mi decisión de desaparecer no había sido un acto de venganza, sino un acto de autopreservación. Nos hicimos amigos inmediatamente. Alejandra se integró a nuestro grupo con María Elena y Fernando. Ahora somos 4 jubilados argentinos que encontramos en Madrid la familia que no pudimos tener en Argentina. La semana pasada, Alejandra me contó que había recibido una llamada de su hija menor, que ahora tiene 26 años. Después de 8 años sin contacto, la chica la había llamado para decirle que se había dado cuenta de que había sido manipulada por su padre durante el divorcio. «Mamá», le había dicho, «quiero pedirte perdón por todo lo que te hicimos pasar. Ahora que soy grande entiendo que papá nos llenó la cabeza de mentiras sobre vos». «¿Y cómo reaccionaste?», le pregunté a Alejandra. Me alegré de que se diera cuenta de la verdad, pero también le dije que habían pasado muchos años y que yo ya había construido una vida nueva, que no podía simplemente volver a ser su madre como si no hubiera pasado nada. «¿Crees que vas a reconstruir la relación con ella?». «No lo sé. Tal vez lentamente, con mucho cuidado, pero ya no soy la misma mujer que era hace 15 años. Ya no estoy dispuesta a aceptar migajas de cariño. Si ella realmente quiere una relación conmigo, va a tener que demostrar que entiende el daño que me causó».
La historia de Alejandra me hizo reflexionar sobre qué pasaría si Patricio algún día llegara a entender realmente lo que había hecho. Si algún día se diera cuenta de que Lorena lo había manipulado para alejarme de la familia. Si algún día quisiera pedirme perdón genuinamente. Esa noche, caminando por las calles de Madrid, pensé en esa posibilidad. ¿Estaría dispuesto a darle una oportunidad a Patricio si él demostrara un arrepentimiento real? La respuesta que encontré me sorprendió. No estaba cerrado completamente a esa posibilidad, pero tendría que ser en mis términos, con mis condiciones, respetando la nueva vida que había construido. Patricio tendría que entender que yo ya no era el padre necesitado que rogaba por atención. Ahora era Rigoberto, un hombre de 70 años que había aprendido a valorarse a sí mismo. Si él quisiera una relación conmigo, tendría que ser una relación de igual a igual, no de hijo que me hace favores al incluirme en su vida. Hace un mes, Fernando me dijo algo que me quedó grabado. Rigoberto, lo más lindo de empezar una vida nueva a nuestra edad es que ya no tenemos tiempo para relaciones falsas. A los 70 años, cada día cuenta. No podemos desperdiciar tiempo con gente que no nos suma. Tenía razón. A los 70 años no puedo permitirme el lujo de mantener relaciones que me drenan emocionalmente. No puedo perder tiempo esperando que gente que me lastimó decida valorarme. Durante estas Navidades en Madrid, las primeras Navidades en 6 años donde no estuve solo, entendí algo fundamental. El problema durante esas 5 Navidades en Argentina no era que yo estuviera solo. El problema era que me sentía rechazado. Estar solo por elección es completamente diferente a estar solo por abandono. Esta Navidad pasé la Nochebuena con María Elena, Fernando y Alejandra. Cocinamos juntos, brindamos por nuestra amistad, nos contamos historias de nuestras vidas. Fue una celebración íntima, cálida, llena de cariño genuino. No hubo regalos costosos, no hubo ostentación, no hubo drama familiar. Solo 4 personas que habían elegido estar juntas compartiendo una fecha importante. Esa noche, antes de irme a dormir, me acordé de las 5 Navidades anteriores, de las excusas de Lorena, de la indiferencia de Patricio, de las promesas vacías de que el año siguiente sería diferente. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí dolor al recordar esas experiencias. Sentí gratitud. Gratitud porque esas Navidades dolorosas me habían empujado a tomar la decisión que cambió mi vida para mejor. Si Patricio no me hubiera excluido durante 5 años, yo nunca habría descubierto que podía ser feliz en España. Nunca habría conocido a María Elena, Fernando y Alejandra. Nunca habría aprendido que podía construir vínculos profundos con personas que me valoraran. De alguna manera, el abandono de mi hijo había sido el regalo más importante que había recibido. Un regalo que me había liberado de una vida de conformismo y me había empujado hacia una vida de autenticidad. Ayer recibí un email de mi banco en Argentina. Me informaban sobre algunos movimientos en mis cuentas viejas y me preguntaban si quería transferir los fondos restantes a una cuenta en España. Era poco dinero, apenas unos miles de pesos que había olvidado en una cuenta de ahorros. Mientras leía ese email, me di cuenta de que ya no tenía ningún vínculo financiero con Argentina. La venta de la casa había sido el último lazo material que me unía con mi vida anterior. Decidí no transferir ese dinero. En cambio, le escribí al banco pidiendo que donaran esos fondos a un hogar de ancianos en Buenos Aires. Quería que mi último acto económico en Argentina fuera ayudar a viejitos que tal vez estaban viviendo situaciones similares a la que yo había vivido. Esa decisión me llenó de paz. Era como cerrar definitivamente un capítulo de mi vida y confirmar que el nuevo capítulo que había empezado en Madrid era permanente. Esta mañana, mientras desayunaba en mi balcón con vista a los tejados de Madrid, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era de una mujer que se presentó como la nueva esposa de Patricio. «Señor Rigoberto», me escribía, «mi nombre es Carmen y me casé con su hijo Patricio hace 2 meses. Él me contó todo lo que pasó con usted y está muy arrepentido. Me pidió que le escribiera porque quiere contactarlo pero no sabe cómo. ¿Sería posible que hablemos?». Leí ese mensaje varias veces.
Patricio se había vuelto a casar, con una mujer que se llamaba Carmen, como mi difunta esposa, y esa mujer me estaba contactando en su nombre. No le respondí inmediatamente. Me quedé pensando en las implicaciones de esa información. Patricio había rehecho su vida después del fracaso del matrimonio con Lorena. Había encontrado a otra mujer dispuesta a casarse con él, y ahora quería reconectarse conmigo. Pero había algo en ese mensaje que me molestó, el hecho de que no me escribiera él directamente, el hecho de que mandara a su nueva esposa a hacer el trabajo emocional de reconstruir nuestra relación. Después del almuerzo, le mostré el mensaje a María Elena. ¿Qué pensás que debería hacer?, le pregunté. María Elena leyó el mensaje con atención y después me miró con esa sabiduría que la caracteriza. Rigoberto, me dijo, fíjate en lo que no dice ese mensaje. ¿A qué te referís? No dice que él esté arrepentido por haberte excluido de las Navidades. No dice que entienda por qué te fuiste. No dice que quiera pedirte perdón por el daño específico que te causó. Solo dice que está arrepentido en general. Tenía razón. El mensaje de Carmen era vago, genérico. No demostraba que Patricio hubiera entendido realmente lo que había hecho mal. Además, continuó María Elena, si él realmente quisiera reconectarse con vos, te habría escrito personalmente. El hecho de que mande a su nueva mujer a hablar por él te dice que todavía no está dispuesto a hacer el trabajo emocional difícil. Esa noche decidí responder el mensaje de Carmen, pero no de la manera que ella probablemente esperaba. Carmen, le escribí, gracias por contactarme. Si Patricio realmente quiere hablar conmigo, puede escribirme él mismo. Durante 5 años esperé que él tomara la iniciativa para incluirme en su vida familiar. Ahora, si quiere que yo tome la iniciativa para incluirlo en mi vida nueva, se va a llevar una desilusión. El que quiere la relación es el que debe hacer el esfuerzo. Carmen me respondió inmediatamente. Señor Rigoberto, Patricio me pidió que le escribiera porque tiene mucho miedo de que usted lo rechace. Está muy nervioso por contactarlo directamente. Su respuesta me confirmó lo que ya sabía. Patricio seguía siendo el mismo hombre que prefería que otros hicieran el trabajo emocional difícil por él. Durante 5 años había preferido que Lorena fuera la que me excluyera para no tener que enfrentar mi dolor directamente. Ahora prefería que Carmen fuera la que intentara reconectarnos para no tener que enfrentar mi posible rechazo. Le escribí una respuesta final. Carmen, entiendo que Patricio tenga miedo al rechazo. Yo tuve miedo al rechazo durante 5 Navidades y él no tuvo ningún problema en rechazarme sistemáticamente. Si ahora no tiene el coraje de escribirme directamente, entonces no está preparado para tener una relación adulta conmigo. Que tenga una buena vida con usted. No me volvió a escribir. Esa noche, contándole a Fernando sobre el intercambio de mensajes con Carmen, él me dijo algo que me hizo reír. Rigoberto, tu hijo todavía piensa que sos el mismo viejo que toleraba cualquier cosa. No se dio cuenta de que ahora sos un viejo con dignidad. Exactamente. Yo ya no era el padre desesperado por mantener una relación a cualquier costo. Ahora era un hombre que había aprendido a poner condiciones, a exigir respeto, a no aceptar esfuerzos mediocres. Si Patricio realmente quería una relación conmigo, iba a tener que demostrar que estaba dispuesto a hacer el trabajo emocional necesario. Iba a tener que escribirme él mismo, reconocer específicamente lo que había hecho mal y proponer una forma de relación que respetara mi nueva vida. Hasta que eso no pasara, yo iba a seguir disfrutando de mi vida en Madrid con las personas que habían demostrado que me valoraban. Mañana voy a cumplir 71 años y por primera vez en muchos años estoy genuinamente emocionado por mi cumpleaños. María Elena, Fernando y Alejandra me están organizando una sorpresa. No sé qué será, pero sé que será hecho con cariño genuino. Ese es el tipo de familia que todos merecemos. Familia que nos celebra, que nos incluye, que nos valora por quienes somos, no por lo que podemos dar. Y si alguien en tu familia te está tratando como yo fui tratado, si alguien te está excluyendo de celebraciones importantes, si alguien te está haciendo sentir como una carga en lugar de como un regalo, quiero que sepas que tenés opciones.
No tenés que aceptar el maltrato solo porque viene de familia. No tenés que tolerar la exclusión solo porque son tus hijos, tus hermanos, tus padres. La familia verdadera no te lastima sistemáticamente y después espera que vos hagas el trabajo de reparar la relación. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con gente que no te valora, y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo en un lugar donde tu presencia sea celebrada, no tolerada.